Shalom, shalom a todos. Les quería decir que Fina tuvo una emergencia con un perrito de ella, entonces no puede estar con nosotros. Pero de todas maneras vamos a hacer el estudio, así no perdemos la continuación de lo que queremos hacer. Y como Fina me pidió de hablar de la Virgen María, de su historia, porque se adora a la Virgen María, entonces eso es lo que vamos a hacer hoy. Y voy a poner el PowerPoint, como siempre tenemos un PowerPoint y fíjense que lo que vamos a hablar hoy es la veneración de María, su historia y idolatría. Fíjense que verdaderamente es una desgracia, verdaderamente, lo que está pasando con la Iglesia Católica, con la adoración a María, que verdaderamente está sacando a la gente de la creencia en un solo Dios y están adorándola como un ídolo, ¿sí? Y ¿qué es lo que vamos a ver? Vamos a ver el origen teológico de la veneración de María. Fíjense que no está basada en la Biblia, está basada en las tradiciones culturales, en las tradiciones de la Iglesia Católica. Vamos a ver también las prácticas de adoración y devoción mariana que tienen en la Iglesia Católica y cómo esto está verdaderamente en contra de lo que la Biblia nos dice de qué hacer con nuestra vida, ¿ok? Es fascinante verdaderamente lo que les voy a demostrar con esto, ¿ok? Entonces, primero que nada, vamos a ver este origen teológico y no tiene nada que ver con la Biblia. O sea, la Biblia, la parte de la Biblia que se toma de María ha sido tomada y ha sido torcida en su entendimiento para que sea utilizada para la adoración de María, pero no era originalmente para ese propósito. Y ya vamos a ver esto más en detalle, ¿ok? O sea que verdaderamente las escrituras sagradas bíblicas rechazan toda adoración a María y se los voy a demostrar. ¿Y qué es lo que verdaderamente la adoración a María está basado en? Está basado en la dogma católica, la dogma católica. ¿Ok? Primero que nada vemos que Yeshua, Jesús, rechaza completamente la veneración de María ya en el primer siglo, en su tiempo. Y nosotros podemos ver esto en Lucas 11, 27 al 28, donde dice, mientras él decía estas cosas, una mujer de entre la multitud levantó la voz y le dijo, bienaventurado el vientre que te trajo. Fíjate que es muy parecido a lo que los católicos dicen con respecto a María, ¿sí? Eh, y los senos que mamaste, o sea, ella está honrando a María ahí enfrente de Jesús. ¿Y qué es lo que Jesús le dice? ¿Qué es lo que Yeshua le dice? Antes de decir eso, antes, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y lo guardan. ¿Por qué Yeshua está diciendo esto? Porque él ya ve lo que va a pasar con la figura de María y no le gusta lo que esta mujer está diciendo. ¿Ok? Más bien, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y lo guardan. ¿Cuál es la palabra de Dios que se está refiriendo Yeshua en? Se está refiriendo a los 10 mandamientos, se está refiriendo a Éxodo 20 del 3 al 7, que dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Sí? O sea, María es una diosa. No te harás una imagen, no te harás una estatua.
ni ninguna semejanza de lo que esté arriba del cielo, ni abajo en la tierra, ni en la agua debajo de la tierra. O sea, prohibidísimo hacer, adorar a otro Dios aparte del Dios viviente, ¿sí? No te inclinarás a ellas, no las honrarás. Fíjense que esto está completamente en contra de la adoración de otros dioses, inclusive María. ¿Por qué te está diciendo Dios que no tenés que hacer esto? Y dice así, porque yo soy Jehová, tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos a la tercera, cuarta generación de los que me aborrecen. O sea, adorar a otros dioses, honrar a otros dioses, inclinarse delante de otros dioses, inclusive María, significa que esa persona está aborreciendo al Dios viviente, a Jehová. ¿Ok? Esto demuestra un aborrecimiento. Y fíjense que es una maldición para la familia hasta la tercera y cuarta generación. Pero si tú abandonas esa adoración a otros dioses, ¿qué es lo que dice en el versículo 6? Que Dios mismo va a hacer misericordia a millares de los que lo aman y guardan sus mandamientos. ¿Ya? O sea que podemos ver verdaderamente que la Biblia va en contra de la adoración de María y de la adoración de otros dioses. Solamente un Dios podemos adorar y a un Dios podemos servir. ¿Ok? Fíjense que lo que la Iglesia Católica ha hecho en su dogma, la declaró a María como la Madre de Dios. ¿Ok? ¿Ok? Yeshua es verdaderamente la cara de Dios, vino a demostrar Dios al mundo entero, Él es Dios mismo y de ella salió Yeshua, ¿sí? De ella salió. Ella fue una virgen en ese momento y de ella salió. Pero de todas maneras, fue el ángel que puso esa semilla en su vientre y de ahí que salió Jesús, ¿ok? Ella fue la sierva de Dios que aceptó que Dios haga esto en su vida, ¿ok? Ella fue sierva, ella adoraba como todo el pueblo judío al Dios de Israel. Entonces, fíjense que como declararon a María la Madre de Dios, de repente María se hace más grande y más importante que Dios mismo. ¿Ok? Fíjense cuál es el problema aquí. ¿Ok? Y se declara que ella es la Madre de Dios, que la palabra es Theotokos, ¿ok? En el Concilio de Efesios, en el 431 de Cristo, y se establece esta creencia en el Concilio de Calcedonia, en el 451 de Cristo. O sea, 400 años después de que Jesús está en esta tierra, la adoración de María se cementa en la Iglesia Católica, ¿ok? Y desde ahí en adelante se desarrolla esta creencia de María más y más y más hasta lo que está pasando hoy en día, ¿ok? Y que es verdaderamente un problema muy grande, ¿ok? Estoy grabando esto con un chico que se llama Rey Ramos. Avísame, Rey, cuando tengo que parar el video, ¿ok? Porque no tengo el reloj aquí. Ok. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo aquí? Es que no fue hasta el siglo IV o V que la adoración a María tomó fervor, ¿ok? Tomó fervor y desde ese momento se empezó a adorar a María, ¿ok? Pero fíjense que esto no fue antes, no fue antes, ¿ok? Y
Fíjense que Yeshua rechaza todo tipo de adoración que no sea solamente al Dios de Israel. No hay otra, ¿sí? Fíjate que Satanás lo tienta, creo que se llama en español, lo trata de hacer que Jesús lo adore a él. ¿Y qué es lo que Yeshua, Jesús le dice a Satanás? Le dice, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorará y a Él solo servirás. No hay otro, no hay otro, ¿ok? Y fíjense, el argumento central es que cualquier culto dado a una criatura, incluido María, usurpa el derecho exclusivo de Dios y se convierte en idolatría. ¿Ok? O sea que de ninguna manera Dios rechaza toda adoración, ¿sí? Nada que ver con María, nada que ver con los santos, nada que ver con el patrón de tu lugar, ¿sí? Esto es para Dios mismo, esto no va, ¿ok? Y fíjense que tenemos prácticas de adoración y devoción mariana que tenemos, por ejemplo, el Ave María, que honra a la Virgen María y expresa devoción y confianza. El Rosario, que es una oración, creo que se hace en la Iglesia Católica todos los días, que combina la oración y meditación sobre la vida de María y Jesús y la presenta a María como co-salvadora con Jesús, que es también terrible porque el único salvador es Jesús, el único salvador, sí, su nombre es Yeshua y su nombre significa en hebreo salvación, es el único salvador. Pero de todas maneras, fíjense lo que el rosario demuestra. Y también tenés la oración que se llama el Magnificat, que está basado en la Biblia. Entonces, fíjense que es impresionante todas las cosas que están conectadas con la Iglesia Católica y la adoración a María. Y tienen, por supuesto, el Ave María, y acuérdense que ya dijimos que Yeshua, cuando una persona le dijo a ellos, bienaventurado es tu vientre, sí, que te trajo a este mundo y los senos que mamaste, entonces verdaderamente está refiriéndose al hecho de que es peligroso en la manera de que esta mujer estaba pensando y yendo en su cabeza, ¿sí? Y Yeshua rechaza eso, ¿sí? Y fíjense que tenemos el Ave María. ¿Y qué es lo que dice el Ave María? Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres. Esto viene verdaderamente de Lucas, ¿ok? Y bendito es el fruto de tu vientre. Fíjense cómo esto está conectado. Fíjense que Dios está rechazando, Yeshua está rechazando esta idea, ¿ok? Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores. O sea, eso es impresionante, porque le están pidiendo a María que ore por ellos. ¿Y dónde en la Biblia dice que María puede orar por los pecadores? O sea, increíble, increíble. Esto nada que ver con la Biblia, nada que ver con la Biblia. ¿Sí? O sea que están utilizando, la Iglesia Católica está utilizando a María como mediadora, como mediatriz entre el hombre y Dios, ¿ya? Entonces, ellos dicen, bueno, si le pedís a María, María vas y le pide a su hijo y de esa manera vas a recibir lo que vos querés. Pero no es lo que la Biblia nos está diciendo. ¿Qué es lo que la Biblia nos dice?
que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, quien se dio a sí mismo por el rescate por todos. O sea, María no es la que tiene que estar entre nosotros y Dios, es Jesús mismo que tiene que estar entre nosotros y Dios, ¿sí? O sea, todo lo que enseñan de María está completamente erróneo, como pueden ver, ¿ok? Las oraciones del rosario. Aquellos que son católicos van a saber que tienen que hacer esto, creo, todos los días, ¿sí? Y por cada Padre Nuestro, que es la oración que Yeshua, Jesús, enseñó a sus discípulos, el Padre Nuestro, por cada un Padre Nuestro tenéis que hacer 10 Ave Marías. O sea, ¿qué es lo que significa? ¿Qué es lo que están tratando de hacer? Están tratando de hacer que María sea más importante que Dios mismo. ¿Ok? Esto es lo que está pasando. ¿Ok? Y fíjense que Dios no da su gloria a nadie. Y fíjense que qué es lo que hacen con María, especialmente en los países en Latinoamérica y en España, creo que llevan las estatuas en los días de festividades de María, llevan las estatuas por las calles y hacen procesiones, ¿sí? Y hacen esculturas de María, ¿sí? Pero fíjense, otra vez, la Biblia está completamente en contra de estas prácticas. Dice en Isaías 42:8, yo Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria. No hay otro aparte de Dios. Y mi alabanza a esculturas. O sea, fíjense, esto va mano a mano con los 10 mandamientos, ¿ya? Es una enseñanza, todo el asunto de María, toda la veneración a María, toda la adoración a María está completamente, es una invención de la Iglesia Católica y está completamente en contra de la Biblia. Una de las razones que la Iglesia Católica no anima a la gente a leer la Biblia, y ellos le dicen porque la gente común no va a entender. No es que no va a entender, sí van a entender y van a ver que la Iglesia Católica hace muchas prácticas que no son bíblicas y esta es una de ellas, ¿ya? O sea que todos tenemos que saber la Biblia, ¿ok? Y fíjense que esta es una oración también, el Magnificat, que está en Lucas, ¿ok? Y todos repiten esta oración que María dice, el Magnificat, eh, para hacerla, para elevarla, para hacerla, para adorarla, para venerarla, ¿sí? Pero fíjense que la oración de María era todo con respecto a Dios. Acuérdense que María era judía, ¿sí? Atendía la sinagoga, creía en el Dios de Israel. Ella no se adoraba a sí misma, ella se consideraba sierva del Dios viviente. ¿Sí? Fíjense lo que dice en Lucas 1. Entonces María dijo, engrandece mi alma al Señor. ¿A quién? Al Dios mismo de Israel. Y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. ¿Ok? Ella no quería adoración a ella misma. Si ella ve la adoración que hay en el mundo entero con respecto a ella, se va a poner muy triste porque no tiene nada que ver, fue un ser humano, ¿ya? Y esa es la realidad, ¿ok? Y fíjense de dónde viene esta adoración a María.
Hubo otras diosas, acuérdense que esas diosas se llaman las diosas del cielo, la reina del cielo. Fíjense que uno de los títulos de María es la reina del cielo. Y habían muchas reinas del cielo en la antigüedad, antes de que María sea declarada por la Iglesia Católica en el siglo IV como reina del cielo. Había otras reinas del cielo, como Inanna, que era la diosa de Mesopotamia. Y fíjense la figura de Inanna, fíjense que ella está dando de amamantar a un bebé, ¿ya? Fíjense que es similar esa idolatría de Mesopotamia, la diosa de Mesopotamia, con lo que es María, ¿sí? Una mujer también con un chico, ¿ya? Y otra diosa que se llamaba también la reina del cielo es Isis, la diosa de Egipto, ¿ok? O sea que verdaderamente, ¿qué es lo que ha hecho el mundo romano? Ha tomado una figura idólatra de la antigüedad y le dieron un carácter diferente, ¿ok? Le llamaron de manera diferente, pero es la misma idolatría. Le llamaron María, supuestamente para hacerla más aceptable entre los cristianos, ¿ok? Y fíjense que en Jeremías 7:18 dice, y los hijos, esto se está refiriendo a Judá, que está, el libro de Jeremías fue escrito en el año 587 antes de Cristo, ¿ok? Y ya el pueblo de los judíos, los de Judá, estaban adorando a la reina del cielo. Y Dios no estaba contento de esta adoración. Y fíjense qué es lo que dice en Jeremías 7:18. Los hijos recogen la leña, los padres encienden el fuego y las mujeres amasan la masa para hacer tortas a la reina del cielo y para hacer ofrenda a dioses ajenos para provocarme a ira. ¿Sí? Fíjense que adorar a dioses ajenos, adorar a María, trae la ira de Dios, ¿sí? Trae la ira de Dios. Ok, les quiero leer también referente a la reina del cielo en Jeremías 44. Y dice así, a causa de la maldad de ellos cometieron para enojarme y yendo a ofrecer incienso. Fíjense que eso es lo que se hace a María también, ¿ya? Ofrecen incienso honrando a dioses ajenos que ellos no habían conocido ni vosotros ni vuestros padres. Y envié a vosotros todos mis siervos los profetas desde temprano y sin cesar para deciros, no hagáis esta cosa abominable que yo aborrezco. Adorar a la reina del cielo es verdaderamente algo abominable y Dios aborrece esta idolatría. Y fíjense que nos dice en el libro de Jeremías que la gente no quería escuchar lo que Jeremías estaba diciendo, pero no oyeron ni inclinaron su oído para convertirse en su maldad, para dejar de ofrecer incienso a dioses ajenos. Ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén fueron puestos en soledad y destrucción. Fíjense que esta adoración a dioses ajenos trajo destrucción a la ciudad de Jerusalén en el 586 antes de Cristo. Las palabras que nos has hablado en nombre de Jehová, no la oiremos de ti. La gente dijo, nosotros no queremos saber de nada de lo que vos estás diciendo, vamos a seguir adorándola, ¿sí? Sino que ciertamente pondremos por obra toda la palabra que ha salido de nuestra boca para ofrecer incienso a la reina del cielo, ¿sí? Fíjense, esta adoración, de acuerdo a la Biblia, adorar a la reina del cielo es una
abominación, es algo que Dios mismo aborrece. Lo aborrece, ¿ok? Y fíjense que cuando verdaderamente empezó esta idea de que se puede adorar a la Virgen María, fue en el protoevangelio de Santiago, ¿ok? Y esto fue escrito en el siglo II, esto fue escrito después de la muerte y resurrección de Jesús, 100 años después, una cosa así, 200 años después, ¿ok? O sea que verdaderamente es un libro que no está incluido en la Biblia, pero sí está en la apócrifa católica. Si ustedes se van a la Biblia católica, se van a la apócrifa, van a encontrar el protoevangelio de Santiago. ¿Por qué? Porque la Iglesia Católica cree en la Virgen María. ¿Y qué es lo que dice el protoevangelio de Santiago? Dice que María tiene una virginidad perpetua. O sea, ella fue virgen cuando eh, se embarazó de Yeshua, de Jesús, que eso es verdad, ¿ok? Pero después del nacimiento de Jesús, ellos dicen, María siguió siendo virgen y que, sí, milagrosamente, ¿ok? Esto fue asentado en el segundo concilio de Constantinopla. Hablaron de esto en el siglo V de Cristo, sí, en el 553 de Cristo, y definido explícitamente por el Papa Martín, primero en el Sínodo de Letrán en el 649 de Cristo, o sea, en el siglo VI de Cristo. ¿Ok? ¿Y qué es lo que ellos dicen? Que incluye la virginidad de María antes, durante y después del nacimiento de Cristo. ¿Ok? Y esto fue inclusive asentado en el Concilio Vaticano II en 1962 a 1965. Y se afirmó esto, ¿sí? Y sigue siendo una enseñanza fundamental en la Iglesia Católica y muchas iglesias ortodoxas. O sea, esto es parte de la dogma católica. ¿Ok? Ahora, fascinante, ¿ok? Porque María supuestamente nunca tuvo relaciones sexuales con su marido, entonces, ¿sí? Porque si ella continúa siendo una virgen después del nacimiento de Jesús, entonces ella no tuvo relaciones sexuales con su marido después, que es una barbaridad. O sea, esto está en contra de la Biblia, ¿sí? Porque acuérdense, la Escritura nos dice que cuando uno se casa, sí, pasa a ser una carne, ¿ya? Y aparentemente el canal de parto no fue afectado después del nacimiento de Jesús. O sea, increíble, ¿sí? O sea que ellos dicen que es un milagro, pero no lo es, ¿ok? De acuerdo a la tradición judía, que está verdaderamente en 1 Corintios 7, 3 al 5, está prohibido a la mujer no tener relaciones sexuales con su marido, ¿ya? El marido cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido, ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. O sea, tienen que darse uno al otro, ¿sí? Y esto parte de la tradición judía completamente, ¿ya? Y fíjense que otra cosa es que la Biblia nos dice que Yeshua, Jesús, tuvo hermanos y hermanas de sangre. Inclusive te dice los nombres de los hermanos de Jesús. Y no te menciona que tiene hermanas, pero no te dice quiénes son las hermanas. O sea, ¿qué es lo que significa que María sí tuvo relaciones sexuales con su marido después del nacimiento de Jesús? O sea que nada que ver que fue una virgen perpetua. Eso es una mentira, ¿ok? Acuérdense cuando Yeshua, Jesús, estuvo en la sinagoga en Nazaret
y empezó a hablar de las escrituras y a explicar de las escrituras. ¿Y qué es lo que dijeron la gente que lo estaba escuchando? Porque él creció en Nazaret. ¿Qué es lo que dijeron la gente? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? O sea, la Biblia misma te está diciendo que él tuvo hermanos y hermanas, 4 hermanos más, y dice hermanas, no nos dice cuántas hermanas, pero mínimo 2, que es lo que significa que eran por lo menos 7 de ellos en la casa de María y de José. 7 de ellos, ¿ya? 7 hijos e hijas. Ok. Entonces, ¿qué más tenemos? Tenemos las festividades, la Asunción, que celebra la ida de María al cielo. Estos son festividades dedicadas a María. Y tenemos la Inmaculada Concepción, que supuestamente María nació sin pecado. Fíjense que fascinante, ¿sí? Las creencias con respecto a ellas, con respecto a ella, ¿ok? Como supuestamente María es co-salvadora con Jesús, entonces les dan los mismos atributos a ella, ¿sí? Los mismos atributos de Yeshua se la están pasando a ella. Esto no es bíblico, no es bíblico, ¿ok? Es una tradición católica, no tiene nada que ver con lo que la Biblia nos dice, ¿ok? Primeramente, ella no muere, aparentemente, solamente se duerme y después asciende. Ahora, hay 2 teorías dentro de la Iglesia Católica. Una que asciende de Jerusalén. ¿Por qué? Porque Yeshua ascendió al cielo desde Jerusalén. Y otra idea es que ella estuvo en Efeso y que ella ascendió al cielo de Efeso. ¿Ok? Fascinante. O sea, fíjense lo que la Biblia nos dice, de dónde Yeshua se fue al cielo, de Bethany. Bethany es una ciudad chiquitita en el Monte de los Olivos. En los Olivos es una cordillera y una parte del Monte de los Olivos se llama Bethany, donde está una ciudad chiquitita, ahí donde estaban Lázaro y María y Marta, y de ahí él se va para el cielo. Y dice en Lucas 24, 50, 51, y lo sacó afuera de Betania, y alzando sus ojos los bendijo a los discípulos, y aconteció que bendiciéndolos se separó de ellos y fue llevado al cielo. ¿Ya? O sea, podemos ver que la Iglesia Católica le está dando esto a María para hacerla María más importante que Jesús. O sea, impresionante, ¿no es cierto? Impresionante, pero es una mentira, como pueden ver. ¿Ok? Y otra mentira que viene del protoevangelio de Santiago también es su Inmaculada Concepción. María nació supuestamente sin pecado, ¿ok? Es otra barbaridad que no tiene nada que ver con la Biblia, ¿ok? Y según la Iglesia Católica, ellos no cometen idolatría, eso es lo que ellos dicen, que ellos no están cometiendo idolatría, porque adoración, lo que ellos llaman latria, es la forma más alta de honor y adoración y devoción sacrificial reservada totalmente para Dios. O sea, ellos hacen una diferencia, ¿sí? Y la veneración a María, que es dulia o hiperdulia, es una forma menor de honor y respeto y homenaje dado a figuras, a santos y a María es hiperdulia.
¿ok? O sea, es una forma de honor y ellos dicen, no, 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 no es adoración, es hiperdulia, ¿ok? O sea, ¿qué es lo que están tratando de hacer? Están tratando de decir que lo que ellos hacen no es idolatría, entonces sí lo pueden hacer, ¿sí? Pero está muy equivocado, ¿ok? ¿Por qué están muy equivocados? Porque tenemos diferentes oraciones a María en la Iglesia Católica y fíjense la oración de María Santísima. Y díganme ustedes si esto no es idolatría. Esta es la oración. Inmaculada Virgen y Madre mía, María Santísima, a vos que sos la madre de mi Señor, la reina del mundo, la abogada, la esperanza del mundo y el refugio de los pecadores. Recurro en este día, os pido el verdadero amor a Jesucristo y de vos espero la gracia de una buena muerte. O sea, es impresionante verdaderamente que están diciendo que no es idolatría. ¿Cómo no va a ser idolatría con lo que están escribiendo? ¿Ok? Impresionante. Ella es supuestamente la esperanza del mundo, el refugio de los pecadores, ¿ok? Es más amorosa que Dios, eso es lo que están diciendo, ¿ok? Y fíjense, estas son oraciones de María del Papa Francisco, ¿ok? Se llama Oración del Virgen del Camino, Nuestra Señora Apurada. Esta oración fue elevada en el 2023 para pedir por la paz del mundo y encomendando a la Virgen nuestra vida y la Iglesia Católica. ¿Ok? Esto es solamente un fragmento. Oh María, nosotros te amamos y confiamos en ti. O sea, fíjense, la realidad es María está muerta, ¿sí? María probablemente su espíritu, como todos nosotros los creyentes en Yeshua, nuestra alma se va a Dios. Probablemente el alma de María también se fue a Dios, pero no significa que ella puede escuchar las oraciones nuestras. Esto no es bíblico. El que escucha las oraciones es Yeshua, es Jesús mismo. Él es el sacerdote, Él es el mediador, ¿ok? Pero fíjense lo que el Papa Francisco dice. Oh María, nosotros te amamos y confiamos en ti. Y a ti ahora nos encomendamos nuevamente con corazón de hijos de consagramos nuestras vidas para siempre. Te consagramos la iglesia y el mundo. ¿Cómo eso no es adoración? ¿Consagrar la iglesia, María? Especialmente los países en guerra, obtén para nosotros la paz. Tú, Virgen del Camino, abre senderos donde parecen que no existen. Fascinante, fascinante. Ya le voy a mostrar lo que la Biblia dice. Tú que desatas los nudos, deshaces los enredos del egoísmo, los lazos del poder. Ok. ¿Qué es lo que la Biblia nos dice? Fíjense que la Iglesia Católica está atribuyendo a María lo que le pertenece a Dios. Dios es el que abre el camino en el desierto. Dios es el que pone puertas abiertas y nadie puede cerrar. Yeshua mismo dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. ¿Ya? Derechito, ¿no es cierto? Derechito. O sea, fíjense cómo están tratando de sacar la gloria de Dios, lo que Dios hizo y y hace, ¿sí? Y se lo quieren poner en María. ¿Ok? ¿Y qué es lo que dice la Iglesia Católica? Así como María en las bodas de Canaán se fue al hijo y le pidió que haga algo por ella, y Yeshua en ese momento concedió. Entonces, los creyentes de la Iglesia Católica pueden hacer lo mismo. Se van a María
y le piden lo que ellos quieren y ella se la va a pasar a Jesús. ¿Ok? Eso es lo que ellos piensan. Pero fíjense que Yeshua no siempre estaba contento con lo que su mamá estaba haciendo o diciendo. En un momento lo trataron de parar a Jesús, ella y los hermanos, porque estaba trayendo conmoción. Esto es en Capernaum que pasó, lo que le voy a leer. En Mateo 12, 46 al 50 dice, mientras él aún hablaba a la gente, aquí su madre y su hermano estaban afuera y le querían hablar. Y le dijo uno, aquí tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. Respondiendo él al que le decía esto, dijo, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos es mi hermano y hermana y madre. O sea, en ese momento, María y sus hermanos no creían en Yeshua, ¿sí? Después sí vinieron a la fe, inclusive Judas, uno de los hermanos de sangre de Jesús, fue el líder después de Pedro de la iglesia de Jerusalén, de la primera iglesia de Jerusalén. O sea que eventualmente sí creyeron en él, pero en ese momento no. Y Yeshua dice, bueno, ¿quién es mi hermano y mi hermana y mi madre? ¿Sí? Aquellos que hacen la voluntad del Señor. ¿Ok? Y fíjense que qué es lo que el Señor verdaderamente quiere decir a la Iglesia Católica. Salgan. Si ustedes ven que María es una idolatría, que Dios aborrece, salgan de la Iglesia Católica. Huyan, huyan de la Iglesia Católica. ¿Sí? Fíjense lo que nos dice en Apocalipsis 18, versículo 4. Y oí otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío, ¿sí? Si vos verdaderamente crees en Jesús, en Yeshua, tú tú perteneces al pueblo de Dios. Y el Señor te está diciendo, salid de ella, pueblo mío, para que no seas partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas, ¿sí? Cosas horribles están viniendo para la Iglesia Católica en los últimos días de esta tierra, ¿ok? En conclusión, entonces, la veneración de María de la Iglesia Católica sí es idolatría, ¿ok? Atribuyen características de Dios y Jesús a María. Hacen estatuas de ellas, la honran, le rezan a ellas, se arrodillan en frente de estatuas, tienen festividades honrándola, considerada la reina del cielo y co-salvadora con Jesús. ¿Qué más quieren? ¿Sí? Ellos dicen, ah, no, 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 no es idolatría. Sí es idolatría, ¿ok? Como dicen las escrituras, salgan, salgan, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas, ¿ok? Salgan de ahí. Esa es mi sugerencia. Ok. Y eso es todo. Si quieren adquirir mi libro, se llama Polémica Territorial de Israel. Está en Amazon. Amazon puede mandar a ustedes donde estén. Ok. Que está hablando de el problema que tenemos palestino-israelí, que es muy interesante. Y si me quieren apoyar financieramente me va a ayudar muchísimo porque estamos todavía en guerra aquí en Israel después de 2 años
Lo pueden hacer por PayPal o a mi email soniaolywaters@gmail.com, o lo pueden hacer por MoneyGram o Western Union, y si lo hacen por ese lado, me pueden mandar un email y yo les explico cómo hacer. Y eso es todo. Muchísimas gracias a ustedes. Shalom, shalom.